la dimensión del problema, una radiografía de cómo se comporta el tema de la desaparición forzada y de los esfuerzos que se han realizado para hacer frente a este problema. Pero una cosa justamente es dimensionar este problema y esto que ha sido posible a partir del conjunto de esfuerzos que ahora se han señalado en la nota que acaba de usted ver. Y otra cosa es qué se hace con eso. A partir de la principal demanda de las familias de desaparecidos, que es la de encontrar a sus familiares vivos o no. Ya se encuentra con nosotros para hablar de este importante tema Carla Quintana, comisionada nacional para la búsqueda de desaparecidos, que esta mañana estuvo ahí en la conferencia con el presidente. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Azuli. ¿Qué tal? Pues bueno, estábamos viendo en primer lugar la dimensión y de qué manera se ha venido comportando en lo que ustedes han encontrado a lo largo de estos 2 años que puede referirse a desaparecidos recientes o no. Y a partir de los esfuerzos que han realizado, Carla, me gustaría que viéramos ahora un poco los resultados medidos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la demanda de los familiares, es decir, esta capacidad que existe ahora, no solamente de encontrar cuerpos que ahora exhumaron, sino de, como decía el subsecretario Encinas, de ponerlos en contacto con sus familiares, en el caso de los fallecidos y en el caso de los vivos, bueno, pues también, ¿no? Entonces ahí, un poco para poder entender o que nos ayudes a ver si lo que estamos interpretando está bien de las gráficas que ustedes presentaron en la mañana, tenemos en primer lugar esta gráfica del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, en donde podemos ver una cantidad de personas que fueron encontradas, qué proporción han sido identificados y de esos qué proporción han sido entregados a sus familiares. Bueno, ahí lo vemos, tenemos el 100%, el 41% más o menos se fueron identificando y de esos, digamos, de ese 100%, el 22% fue entregado a sus familiares. Carla, ahí, digamos, de un paso a otro, ¿qué es lo que hay detrás que permite que los cuerpos sean identificados y luego además que sean puestos en contacto con los familiares? Porque no es en automático que se identifican por lo que vemos y que ya pueden sus familiares que les entreguen a sus fallecidos, digamos. Sí, claro. Mira, yo creo que yo partiría primero de una realidad que tenemos que destacar. Primero que nada, es sacar que nosotros, como desde nuestro gobierno, se ha pues aceptado la crisis que existe en materia de personas, ¿no? Y que la crisis forense. Eso en primer lugar. ¿Y por qué es importante destacar eso? Porque eso nos permite, a partir de ahí, tomar determinaciones muy concretas de construcción de institución para la búsqueda de personas desde el Estado, que es una obligación de todas las autoridades mexicanas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros asumimos en la Comisión Nacional de Búsqueda, tú recordarás que había una información de cerca de 40,000 personas desaparecidas. Al día de hoy tenemos reportadas como desaparecidas a 77,000 personas, tal como se hizo público el día de hoy en la mañana. Esto quiere decir que ha habido 37,000 personas desaparecidas de hace un par de años. Ahora no, quiere decir que por primera vez se está asumiendo y habiendo una dirección del Sistema Nacional de Búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda para tomar esta información, pedir esta información tal como lo determina la propia ley en materia de desaparición y pues dar un seguimiento cercano al reporte de personas desaparecidas. Eso por un lado. Por otro lado, también con las fosas clandestinas, pues llevando un seguimiento cercano. En relación específica con la pregunta que haces sobre la identificación de los cuerpos, la gráfica que mostramos el día de hoy corresponde a los cuerpos que se han encontrado a partir del 31 de diciembre del 2018 del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre de 2020. ¿No? De ese porcentaje del 100% de 1,957 personas se han identificado a un 41%, 806, y de ahí, como tú bien dices, 449 han sido entregados a sus familiares. ¿Qué pasa en esta etapa entre ser identificado y ser entregado a los familiares? Por supuesto, ante la justificada desconfianza que tienen las familias de personas desaparecidas a lo largo y ancho del país, Azul,
una vez que hay una posible identificación genética por parte de la Fiscalía, recordemos que quien le corresponde esta identificación es a las Fiscalías de conformidad con la ley, pues informan a las familias sobre esta identificación, esta posible coincidencia, ¿no? Muchas familias no, insisto, con justificación por lo que han vivido y como se les ha tratado en el sistema de justicia, pues desconfían de las autoridades y muchas de ellas piden una segunda opinión que tienen derecho de conformidad con la Ley General de Víctimas. Esa puede ser una de las razones por las cuales no han sido entregados a sus familiares, y también hay que decirlo, Azul, que las condiciones en las que se encuentran lamentablemente a muchos cuerpos a lo largo y ancho del país es que se encuentran restos parciales de las personas, ¿no? Es decir, muchas veces solamente un pequeño resto óseo con el cual se toma una identificación genética, y hay familias que, nosotros lo sabemos por experiencia, no quieren recibir ese resto hasta tener la totalidad de la persona desaparecida en su caso. Claro. Otro dato que veíamos que es muy importante de tomar en cuenta uno cuando piensa en desaparecidos y en la crisis humanitaria que existe, piensa en desaparecidos que han fallecido, pero en realidad lo que veíamos hoy en la mañana, Carla, es que de la cantidad total de desaparecidos que han encontrado, el mayor porcentaje se trata de desaparecidos que una vez que son encontrados están vivos. Eso es un dato muy relevante que hemos venido destacando desde la Secretaría de Gobernación, Azul, y como se puede observar en el dato histórico, que es desde 1964 hasta el 2020, tenemos reportadas como desaparecidas y no localizadas a un total de 189,000 personas. Más del 59%, es decir, 112,000 personas, han sido localizadas, y de este total el 94% prácticamente se localiza con vida. Y si esto se traspola a lo que ha sucedido a partir del 1 de diciembre del 2018, hay un porcentaje de cerca del 54% de las personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas han sido localizadas, y el 92% con vida. Muy bien, tendría una última pregunta nada más sobre estos resultados que ustedes presentaron en la mañana. Carla, hay una gráfica que compara, digamos, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas entre enero de enero a septiembre de 2019 a enero-septiembre 2020, en donde lo que vemos es una caída, ahí lo estamos viendo, una caída de la curva de la cantidad de no localizados. ¿Esto tiene que ver con que hay menos desaparecidos, con que tienen mayor capacidad para encontrarlos? ¿Con qué tiene que ver, Carla? Tiene que ver, Azul, la forma en que nosotros recibimos esta información que damos nosotros es, la fuente viene de las propias fiscalías y de los reportes de desaparición. Por eso somos muy cuidadosos en hablar de personas reportadas como desaparecidas, no necesariamente la totalidad de las personas que estén desaparecidas, porque sabemos, porque lo vivimos con las familias, que existe una cifra negra de personas que no han sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, esta gráfica que están mostrando ustedes en este momento refleja lo que las fiscalías nos han informado, y efectivamente la información que tenemos es que comparativamente entre el año pasado y el actual existe un menor número de reporte de personas desaparecidas, tal como lo decía el subsecretario Encinas el día de hoy. Pues se puede deber a varias razones. Uno, la pandemia; otra también que puede ser que las fiscalías reporten con posterioridad un hecho sucedido en estos meses. Sin embargo, los datos objetivos que tenemos en este momento refleja una disminución entre el año pasado y el anterior, y el presente, perdón. Por supuesto, comisionada, se reconoce, y vaya que se reconoce la voluntad del gobierno en la estrategia de búsqueda y localización de personas, pero aún hay varios retos que enfrentar. Entre ellos está que los estados se lleve a cabo este proceso, esta búsqueda y esta acción de manera cabal. ¿Es así y hay una buena comunicación con ellos? Mira, lo que tenemos que destacar es que efectivamente existe una voluntad, como ustedes bien lo saben, a nivel federal para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas. Nosotros hemos dado subsidios, como lo dijimos el día de hoy, a todas las comisiones de búsqueda, que fueron 26 que lo solicitaron. Se han creado las comisiones estatales de búsqueda, ya están
creadas, las 32, pero falta, y ese es el gran reto, Juan, de fortalecerlo. Y esto hay que recordar que es obligación de las entidades federativas, de las gobernadoras y los gobernadores, de fortalecer a las comisiones de búsqueda, dándoles personal, dándoles instalaciones y dándoles insumos. Por supuesto que desde el gobierno federal, siguiendo instrucciones, pues seguiremos fortaleciendo, hemos fortalecido y seguiremos fortaleciendo a las comisiones de búsqueda, y tal como ha sido reconocido por el Observatorio del Sistema Nacional de Búsqueda, pues la mayoría de los recursos que reciben las comisiones vienen de la Federación, específicamente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, los retos son muchos todavía. Por supuesto que hemos dado pasos importantes en el fortalecimiento de las comisiones, en la creación de impulso de incidencia forense en diferentes estados, como en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Sonora. Sin embargo, pues los retos siguen siendo aún mucho. Tenemos a más de 77,000 personas que siguen desaparecidas, y pues tenemos que seguir avanzando. También hemos creado el mecanismo extraordinario de identificación forense de manera conjunta con las familias. También el protocolo homologado de búsqueda, que impone las obligaciones, destaca las obligaciones que tenemos las diferentes instituciones, entre ellas principalmente las comisiones de búsqueda y las fiscalías. En donde todas pues tendrían que hacer como los mismos pasos para, digamos, el camino es el mismo para todos. No hay cosas divergentes que entonces hagan cuellos de botella o información variable, pues. Pues justamente destaca qué es lo que tiene que hacer cada quien, y que no nos estemos echando la bolita de entre las diferentes instituciones, ¿no? Las familias están cansadas de ir de puerta en puerta y que no se les resuelva, que no se busque, que no se investigue. Entonces, este protocolo intenta aclarar las diferentes obligaciones, y hay que subrayar esto, obligaciones que tenemos las diferentes instituciones en la búsqueda de personas desaparecidas, y la obligación que tenemos de coordinarnos y trabajar de manera conjunta. Ese es uno de los mayores retos. ¿Hay claridad y precisión en estas rutas de trabajo, comisionada? ¿Cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta la comisión en este sentido? Pues las limitaciones a los que nos enfrentamos junto con las familias también es a la falta, primero, de capacitación, de recursos en las diferentes instituciones, ¿no? Dentro de las fiscalías pues faltan recursos también financieros, humanos, para poder responder a esta crisis en materia de desaparición. Recordemos la gran deuda que tenemos, no solo en la búsqueda de personas desaparecidas, sino también en la investigación de los hechos, ¿no? Ese es uno de los mayores retos, la carencia de instalaciones, de capacitación, de personal suficiente en el Sistema Nacional de Búsqueda de materia general. Dos, por supuesto, en la sensibilización del personal, y pues en empezar a pensar la crisis en materia de desaparición que tenemos de manera distinta. No podemos pensar que se va a resolver caso por caso, tenemos que pensar de manera contextual, tenemos que pensar en graves violaciones de derechos humanos, tenemos que pensar en megacausas, ¿no? Y tenemos que estar muy claros en que las fiscalías y las comisiones tenemos que trabajar de manera conjunta, y tenemos que compartir ciertas atribuciones, y creo que uno de los retos que también tenemos enfrente de nosotros es ampliar las atribuciones de las comisiones de búsqueda para poder hacer una búsqueda más efectiva. Esto que dices es clave, Carla, en el sentido de la importancia que tiene, es decir, el éxito del trabajo de la comisión, de las comisiones, y, o sea, para la búsqueda de desaparecidos, de la verdad y todo, tiene que ver con la voluntad en la coordinación de la Federación, pero también de los estados en aquellas cosas que les competen. Absolutamente, nos queda muy claro que aquí no nos vamos a estar echando la bolita, pero también es importantísimo, es fundamental que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad, pongan recursos materiales, humanos y voluntad política para poder realizar esta búsqueda desde el Estado, porque sabemos, y aquí subrayo desde el Estado, porque sabemos que los familiares llevan años en la búsqueda de sus seres queridos, y tenemos que recordar que la búsqueda es obligación de las autoridades mexicanas. Pues, muy bien. Comisionada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes.